El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se fundó en 1972 y nuestro principal objetivo es cuidar y preservar el medio ambiente, el capital natural. Nosotros hacemos un llamado a los gobiernos, a las personas, a las comunidades, a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil, para que con sus acciones podamos preservar el planeta y eventualmente tratar de conservar nuestro planeta sano para beneficio de las siguientes generaciones. Es un tema muy en boga actualmente porque en términos medioambientales estamos sufriendo grandes retos ambientales, por ejemplo, el que nos da el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad o la contaminación por productos químicos, la contaminación atmosférica, la contaminación por plásticos que está dañando a todos los ecosistemas terrestres y marinos. Y todos estos retos ambientales tan fundamentales están poniendo una llamada de alerta y de atención. ¿Por qué? Porque eventualmente la vida en el planeta está cambiando muy rápido y entonces esas condiciones de vida que podamos tener como humanidad en los próximos años van a afectar muchísimo las condiciones y el bienestar de los niños ahora, ¿no? Los que van a ser adultos en el futuro. Eso nos preocupa mucho. Entonces nuestro trabajo está relacionado precisamente pues a llamar la atención de todos estos grandes retos ambientales con estudios, con datos científicos, con mucha comunicación para que las personas actúen y hagan algo. Y nuestras funciones básicamente son apoyar, por un lado, al gobierno federal y a los gobiernos subnacionales, que son estados y municipios, a diseñar agendas de trabajo relacionados precisamente a los principales retos ambientales. A nivel federal, nuestra principal función es ayudar, ir de la mano con las diferentes instancias del gobierno federal a fin de que los compromisos que el país ha firmado en términos de convenios internacionales relacionados con el medio ambiente, que esos compromisos eventualmente sean implementados y cumplidos, ¿no? Entonces esa es nuestra principal función a nivel país. En el sistema de las Naciones Unidas, lo que tenemos es que ese programa se define cada 15 años. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, del año 2000 al 2015 se estableció un programa de trabajo dentro del sistema de las Naciones Unidas que derivaron en lo que se llamó los Objetivos del Milenio, ¿no? Entonces, del 2015 al 2030 estamos viviendo este gran programa de trabajo que es la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y que deriva en 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenible, los ODS. ¿Cómo surge? Surge precisamente pues de la necesidad de los 193 países miembros que forman parte de las Naciones Unidas de tener un programa de trabajo común, ¿no? y coherente y consistente, y que todos estos estados miembros tengan objetivos comunes, pues, y que nos lleven a un mejor nivel de bienestar como humanidad. Es importante señalar que son definidas por los países, no por los funcionarios de las Naciones Unidas. Nosotros simplemente somos implementadores. La definición de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible la definieron precisamente los países. En el año de 2012
se tuvo una reunión muy importante que se denominó Río +20, precisamente conmemorando que en 1992 se hace esa gran y muy famosa Cumbre de la Tierra, y en aquella reunión hay un gran reconocimiento de que de los 3 pilares del desarrollo sustentable o sostenible, que es el pilar económico, el pilar social y el pilar medioambiental, de esos 3 pilares, el pilar económico presenta, en ese análisis que hacen de esos 20 años, el pilar económico presenta avances sustanciales. ¿Por qué? Porque la economía del planeta presentó en ese periodo pues, crecimiento económico muy importante. En el pilar social también hay un reconocimiento que hay avances también fundamentales, porque en ese periodo hay una eliminación de niveles de pobreza y de pobreza extrema, principalmente en Asia y algunos países de África. Entonces ese pilar también presenta avances sustanciales, pero desafortunadamente el tercer pilar del desarrollo sostenible, que es el medio ambiente, no presenta avances, incluso presenta retrocesos muy importantes. Entonces, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible reconoce, es un gran reconocimiento de que los grandes retos ambientales presentan retrocesos importantes, y entonces por eso se presentan, o muchos de esos grandes retos se presentan en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Si tú analizas todos esos objetivos, más de la mitad tienen una relación directa con los grandes retos ambientales que estamos enfrentando como humanidad. Una característica muy importante de esta agenda de trabajo, que es la Agenda 2030, es que por primera vez se le da el carácter de universalidad, porque antes la gente pensaba que la responsabilidad de estas agendas que derivan de los trabajos en el sistema de Naciones Unidas, que eran solamente responsabilidad de la ONU y de los países a través de sus gobiernos federales, ¿no? Pero no, realmente esta agenda es una agenda que es universal. Quiere decir que la agenda, en teoría, se tiene que implementar desde la persona, o sea, el individuo, luego la familia, luego su comunidad, luego su ciudad, luego su estado y luego su país, para poder llegar a toda esa escala, a poder lograr los grandes retos y estos objetivos que nos hemos trazado en esta Agenda 2030. En mi experiencia, cuando empezó a implementarse o a definirse de alguna manera cuál sería la implementación de la Agenda 2030 en todos los países, incluso en México, para mi sorpresa, por ejemplo, desde el 2014, incluso 2013, ya muchas empresas mexicanas tenían conocimiento de que venía este gran programa de trabajo a través de la Agenda 2030. Y nuestras primeras interacciones en esos años, incluso en el año 2015, que pues es el primer año de su implementación, nuestras primeras interacciones fueron precisamente con empresas, antes de que se empezara a instrumentar la implementación que se iba a dar a nivel federal. Entonces las empresas pues son actores importantísimos en la implementación de la Agenda 2030. Si tú, por ejemplo, analizas los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros y las empresas ya lo están haciendo, las empresas analizan precisamente cuáles son los procesos y las acciones
que tienen las empresas, no solamente, por ejemplo, en las fábricas o en las plantas de producción que puedan tener si son empresas que producen, ¿no? Sino que también el análisis que se hace es a través de sus canales de distribución, a través de la proveeduría, de todos los insumos que deben de tener estas empresas para llegar a ofrecer esos productos, a través del impacto en las comunidades en las que trabaja, a través de las relaciones que tiene con los grupos sociales que son sus clientes. Entonces, yo creo que ese análisis, que tiene que hacerse un análisis integral, es el análisis que están siguiendo estas empresas para definir cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que están en el centro de sus actividades y cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que a lo mejor están en un ámbito secundario, pero que tienen una relación directa con sus actividades como un ente económico y social y también con impactos ambientales, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas en México, muchas de ellas ya están implementando estos ODS hacia el interior de estas empresas, de sus actividades, pero también hacia la relación que tienen las empresas con las comunidades y con el medio ambiente. La implementación de los ODS para las empresas es un gran ejercicio de estrategia y afortunadamente las empresas han estado evolucionando. Entonces, vemos, por ejemplo, que ya esos temas tan estratégicos como lo social y lo ambiental no se reduce al departamento de una o dos personas perdido en la inmensidad de una gran empresa, sino que se reduce a que en los órganos directivos de la empresa ya hay personas que están definiendo la estrategia y que esas estrategias corporativas están tomando en cuenta los impactos ambientales y sociales. Eso es lo que nosotros quisiéramos ver en las empresas mexicanas y es lo que, si no existe, debería de existir, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente es el reconocimiento que no solamente las metas de ventas y las metas monetarias son importantes, sino que la empresa tiene que empezar a incorporar esas estrategias para que eventualmente la empresa sea más competitiva y tenga un conocimiento más cercano de cómo están cambiando las regulaciones, los mercados, las expectativas de los consumidores, ¿no? Entonces, yo creo que la Agenda 2030 en ese sentido es una herramienta muy potente de competitividad para las empresas. Yo creo que en el tema de la ANTAD y de sus agremiados, que pues son grandes empresas que son proveedoras de estos pues grandes centros de venta y de distribución de productos, ¿no? Yo creo que el reto más importante es el consumo y la producción sostenible. Y bueno, también otro reto podría ser el cambio climático, ¿sí? Otro reto podría ser el impacto que tienen las actividades de esas empresas, digamos, en los ecosistemas terrestres y marinos, ¿sí? Otro podría ser la energía limpia, que eventualmente necesitamos implementar de una manera muy rápida a todos los niveles del país. Otro reto también podría ser eventualmente la contaminación que puede estar produciendo las actividades de todas estas empresas que llegan a este punto de venta, ¿no? Yo creo que todos estos retos tienen que ser analizados de una manera consistente para precisamente estar en línea con los grandes retos que son los ODS. Yo creo que México tiene grandes ventajas comparativas, ¿no? ¿Por qué? Porque México es un país
se conoce como un país megadiverso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una gran riqueza natural. Tenemos todavía ecosistemas buenos, más o menos en buen estado. Tenemos muchas especies en ese territorio, principalmente en el sur de México, pero al mismo tiempo que tenemos esa gran riqueza natural, tenemos otra riqueza, que es la riqueza industrial y la riqueza del emprendimiento. Si uno compara el avance que tiene de desarrollo industrial, comercial y de servicios de México con otros países de América Latina y el Caribe, estamos muy avanzados. Tenemos grandes oportunidades y grandes ventajas comparativas, porque somos un país que tiene muchas riquezas naturales y que hay que conservarlas y manejarlas adecuadamente, y al mismo tiempo tenemos una base industrial muy sólida y muy competitiva, que ha avanzado de una manera muy rápida durante los últimos 25 años, ¿no? Entonces tenemos que conservar ese balance para poder seguir siendo un país que ofrezca buenas oportunidades a la población, ¿no? Pero tenemos que hacer ese enfoque integrado del desarrollo sostenible. Es no solamente enfocarnos en los recursos monetarios o económicos, sino también dar un beneficio social y también mantener los recursos naturales que tiene el país. El gobierno de México desde el 2015 y hasta la fecha ha estado estableciendo un sistema de implementación de esta agenda. Yo creo que la implementación de la Agenda 2030 de México es un caso que eventualmente está siendo replicado por muchos países, porque la implementación viene tradicionalmente viene desde la oficina de la presidencia, luego se transmite a través de los diferentes sectores o a través de las diferentes secretarías de Estado, y luego se transmite a través de los gobiernos estatales, y eventualmente también hay municipios que han tomado el liderazgo, y también ya muchos municipios tienen una agenda de implementación de los objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, en ese sentido yo creo que sí ha habido comunicación. Nosotros hemos trabajado con algunos organismos empresariales, por ejemplo Canacintra, y eventualmente en el seno de Canacintra se ve cómo en las diferentes regiones y en los diferentes estados ya se está manejando los ODS y la Agenda 2030. Los ODS son grandes esfuerzos a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente pues, se tiene que hacer un corte de caja en el año 2030, ¿no? Entonces, yo creo que además de los 17 ODS que están definidos en la Agenda 2030, también existen 169 metas y 229 indicadores, y eventualmente todos los países que forman parte de las Naciones Unidas tienen que llegar a ese nivel de detalle en cuanto a la rendición de cuentas. Entonces yo creo que los organismos privados pues van a ser un componente importante para el logro de estas metas y de estos indicadores. Se definieron de acuerdo a dimensiones. Por ejemplo, la dimensión económica se le denomina prosperidad, la dimensión social se denomina personas, la dimensión medioambiental se denomina planeta, y además hay otras dimensiones tan importantes como esas, que son la paz y son las alianzas, ¿no? Porque eventualmente pues tenemos que tener y hacer alianzas entre todos los sectores para poder llegar a que esta agenda sea universal y que eventualmente se logre lo que quisiéramos, y es que la población como tal
pueda tener un mayor nivel de bienestar cuando se termine este periodo de implementación que es el 2030, ¿no? Pero no solamente la población, también el planeta, ¿no? Que es gran parte del corazón de los ODS, ¿no? O sea, tratar que esos rezagos que tiene el pilar medioambiental puedan ser de alguna manera subsanados y tengamos ciertos avances, ¿no? Y en ese sentido tenemos un gran reto planetario que es el cambio climático, ¿no? Y ahí eventualmente las empresas juegan un papel muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el cambio climático está como uno de los ODS, pero más bien el cambio climático es transversal, porque toca todas las aristas de nuestras actividades como seres humanos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos ya un llamado de urgencia. ¿Por qué? Porque sabemos que los niveles del incremento de temperatura que estamos alcanzando están subiendo muy rápidamente y tenemos que parar esas fuentes que están provocando ese incremento o ese calentamiento global, ¿no? Porque nuestras actividades como seres humanos, por ejemplo, la manera en cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo nos transportamos, cómo generamos la electricidad, cómo consumimos otro tipo de productos, está impactando directamente en el calentamiento global, ¿no? Entonces, si no paramos la manera en cómo producimos y cómo consumimos ahora, que es el objetivo de producción y consumo sostenible, que te decía que es uno de los grandes retos que tienen las empresas, si no paramos esa tendencia, seguramente el incremento de 1.5 grados que hubiéramos planeado tener para el 2100, para finales de este siglo, seguramente, y ya muchas estadísticas nos dicen que seguramente se va a presentar en la década del 2030. Esto quiere decir, pues, en muy pocos años, ¿no? Precisamente, pues, en este periodo de la Agenda 2030. Y este incremento de la temperatura, pues muchos pueden decir, bueno, pues a mí qué me importa, ¿no? O sea, que incremente la temperatura del planeta. Pero las consecuencias que eso trae son catastróficas, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente pues puede producir una carencia de agua, o sea, sequías, y eso eventualmente pues impacta a muchas actividades como agrícolas, actividades de empresas que ofrecen refrescos, por ejemplo. También va a impactar en los eventos climatológicos extremos, por ejemplo, los huracanes o tormentas cada vez van a ser más numerosas y más potentes. Y bueno, desafortunadamente México es un país que eventualmente tiene el Pacífico y el Golfo de México y el Caribe, entonces es muy vulnerable a ese tipo de eventos climatológicos. También es muy vulnerable a las sequías y a la suficiencia hídrica. Eso ya nos lo dan muchos modelos de cambio climático para México. Entonces yo creo que ese gran reto planetario que es el cambio climático tiene que ser asimilado por todos nosotros, pero en las acciones de ahora, ¿no? Porque si nosotros seguimos generando la electricidad con petróleo, si seguimos transportándonos con equipo de transporte con petróleo, ¿sí? Si seguimos hiperconsumiendo alimentos y desperdiciándolo, ¿sí? Si seguimos con la tendencia que desafortunadamente se ha observado de muchos productos que son prácticamente desechables, ¿no? La ropa, muchos patrones de consumo que son tan rápidos y desechables de alguna manera. En ese sentido, pues estamos impactando totalmente al planeta y no es una situación de alarma, sino es una situación real. Mucha gente dice, no, los ambientalistas exageran,
pero pues tenemos estudios científicos que respaldan esas predicciones, ¿no? Entonces, sí, el llamado de urgencia de actuar ya en este momento es serio y es muy prioritario, no solamente para los gobiernos, sino también para las empresas. Mi diálogo con las empresas, pues de estos últimos 8 años, es la empresa venía y decía, ya soy súper sustentable porque tengo sistemas que ahorran agua, ¿no? Y luego ya después venían y me comentaban, ya soy súper sustentable porque ya tengo una compra de energías renovables, ¿no? O sea, ya estoy comprando energía con base en renovables o ya puse mis paneles solares, ¿no? Entonces, y todo lo que me platicaban implicaba una obligación, ¿no? Porque si tú eres una empresa, pues buscas ahorros, ¿no? Ahorros en tus gastos de operación. Entonces, ese concepto de sustentabilidad estaba muy bien, pero eventualmente era un concepto pues de eficiencia en los recursos de la empresa. Nos da mucho gusto que las empresas implementen, por ejemplo, ahorros en sus sistemas de uso de agua, consumo de energías renovables. Incluso muchas empresas van más allá y tienen ya sistemas de, por ejemplo, transporte con base en electricidad, ¿no? Y quisiéramos que muchas empresas llegaran a ese nivel también y tenemos trabajos en ese sentido en toda América Latina, pero hasta cuando la empresa empiece a hacer un análisis no solamente de la eficiencia o la mejor eficiencia de sus recursos y generar muchísimos ahorros en sus operaciones, ¿no? Pero eventualmente cuando la empresa agarra el pilar social y diga precisamente, realmente mis empleados están bien pagados, tienen buenas prestaciones, ¿sí? Estoy atendiendo a sus necesidades y a sus expectativas, tienen una carrera, tienen oportunidades dentro de la empresa, no hay discriminación, ¿no? Entre hombres, mujeres, situaciones de religión, de muchos esquemas sociales, si realmente las empresas son incluyentes, ¿no? Y a lo mejor agarrar el pilar ambiental y decir qué tanto impacta al medio ambiente mis operaciones, ¿no? Realmente tengo una estrategia para poder, si depende, mi actividad depende altamente de tener el recurso hídrico, realmente tengo una estrategia para conservar ese recurso hídrico en el largo plazo, ¿sí? O mis emisiones o mis desechos, realmente los estoy manejando de una manera adecuada y no estoy contaminando los mantos acuíferos, no estoy contaminando los arroyos y los ríos que están alrededor de que están en la comunidad en donde está mi planta. Todas estas cuestiones son totalmente estratégicas y se tienen que decidir en el seno de la empresa, no solamente utilidades monetarias. Y mientras la empresa ponga en el centro de su estrategia no solamente la utilidad monetaria, sino la utilidad social y el manejo ambiental, en ese sentido va a ser una empresa más competitiva y va a ser una empresa que seguramente va a permanecer muchos más años en el mercado. La recomendación más importante es, por un lado, reforzar toda la estructura de la empresa hacia una estructura de desarrollo sustentable, ¿no? Y por el otro lado, reflejar los temas tanto sociales y ambientales, no solamente los económicos, en las tomas de decisiones del más alto nivel. Por ejemplo, el consejo directivo, ¿no? Yo creo que esas reuniones que generalmente tienen las empresas periódicamente, en esos consejos, pues se tienen que empezar a hablar de los temas sociales y ambientales que se relacionan con las actividades de las empresas, como una agenda obligatoria.
Abajo de eso, normalmente las empresas tienen comités de compras, ¿no? Comités de riesgos, comités de finanzas. También en esos comités se tiene que empezar a hablar de los temas sociales y ambientales, porque eventualmente pues sería realmente un análisis mucho más integral de ese tipo de situaciones. Y ya se está dando, ¿no? Se está dando en muchos sectores en donde no solamente, te doy un ejemplo, hace algunos años, una institución pública se vio involucrada en la destrucción de manglares en una ciudad del Caribe, ¿no? Por no mencionar algún nombre, ¿no? Y entonces pues fue realmente una nota que salió el fin de semana, se hizo viral en un día a nivel nacional y se hizo viral en 2 días a nivel internacional, ¿no? Entonces se decía, ¿cómo es posible que estos desarrolladores tumbaron todos estos manglares, animales muertos, etcétera, con tal de construir, ¿no? Y casualmente a los 2 días yo tenía una reunión con un grupo de bancos y los grupos de los bancos estaban muy preocupados porque no solamente es a lo mejor pues un gran problema hacer eso, ¿no? Que eventualmente pues estaba en contra de muchas regulaciones, ¿no? Sino que también era un problema reputacional, ¿no? Entonces, algunos de estos bancos me dijo, no, es que yo inmediatamente llegué a la oficina, investigué si nuestro banco estaba financiando ese proyecto y descansé y dije, qué bueno que nosotros no estamos financiando este proyecto, porque entonces iba a ser un problema reputacional para nuestra institución estar involucrados en un proyecto que estaba destruyendo un ecosistema en una ciudad, ¿no? Y nuestros clientes son clientes cada vez más informados y entonces con ese suceso seguramente íbamos a perder muchos clientes si se daban cuenta que nosotros éramos parte de ese financiamiento de estas construcciones que estaban destruyendo ese ecosistema tan rico, ¿no? Entonces yo creo que no solamente es una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental, no solamente es poner en el centro de la estrategia de la empresa estos 2 elementos que complementan el pilar económico o las metas económicas de la empresa, sino que es un tema de competitividad, es un tema de responsabilidad ante la comunidad, o sea, de ese nivel de reconocimiento de los clientes, y es un tema de subsistencia, ¿no? Porque eventualmente, si no somos empresas que tienen en el centro la sustentabilidad, generalmente pues estas empresas están destinadas a durar muy poco tiempo en el mercado, ¿no? Está desarrollando y estamos desarrollando las maneras de implementación de la Agenda 2030. También tenemos responsabilidades en las metas y los indicadores que les comenté a nivel global, en todos estos 17 ODS, más sus metas, más sus indicadores, hay responsables específicos a través de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, sí es un trabajo totalmente integral, totalmente universal, y si ustedes analizan cómo se está implementando, yo creo que las empresas podrían tenerlo como referencia para luego ellos diseñar precisamente cuáles son las mejores maneras de implementación, ¿no? de los objetivos. Gracias a ustedes y bueno, invito a todas las empresas que forman parte de la ANTAD de tener realmente una estrategia de desarrollo sostenible, de redefinir sus planes de trabajo, de redefinir sus estrategias de mediano y largo plazo. Y bueno, las Naciones Unidas con mucho gusto.